Esta es la oscura y aterradora realidad tras el culto religioso La Luz del Mundo. Febrero de 1998. El exmiembro de la Iglesia La Luz del Mundo, Moisés Padilla, se encontraba en estado de recuperación tras haber recibido más de 50 en todo su cuerpo. Fue a través de una entrevista que le realizaron lo que nos reveló la impactante verdad. Moisés sostenía la acusación como autor intelectual del secuestro e intento de homicidio al apóstol de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, quien recibió la propia denuncia de Moisés por agresión sexual en 1982, cuando Moisés tenía 16 años. Estos actos sucedieron cuando Moisés recibió la invitación del apóstol para formar parte de una misión que estaban por realizar en Puerto Vallarta, Jalisco. Fue a base de engaños que el apóstol agredió a Moisés, tocándolo de forma indebida y manteniendo su mano dentro de su pantalón. Este acto dejó al joven Moisés confundido y aterrado por lo que él había vivido. Tuvieron que pasar más de 15 años para que se levantara la denuncia en contra de Samuel, pero la denuncia de Moisés no era la única que estaba en ese momento. Eran 9 denuncias anónimas que tenía el apóstol, las cuales tenía el mismo cargo: abusos infantil. A pesar de las denuncias que tenía en su contra, la Fiscalía del Estado de Jalisco hizo caso omiso en su momento y no se levantó ninguna investigación formal en su contra, ignorando a las pocas personas que salieron del anonimato y del miedo al linchamiento de su comunidad, además del propio odio que recibirían de sus propias familias. Pero estos actos no solo se han dado en una sola ocasión dentro de la Iglesia La Luz del Mundo. Desde sus inicios y creación en 1926 han seguido estos actos que realizaban en total oscuridad. Las acusaciones empiezan con Eusebio Joaquín González, conocido como Aarón Joaquín González, quien fue el líder fundador de la iglesia en Guadalajara, Jalisco. La primera víctima conocida es Guadalupe Avelar, una niña de 11 años que en 1935 fue abusada por el siervo de Dios, Aarón. Pero todos estos casos que estaban sucediendo dentro de la propia iglesia eran ignorados por absolutamente todos, además del desprecio y la ofensa que implicaba el solo hecho de pensar en estas acusaciones. Fue hasta finales de los años 90 que se dieron las primeras denuncias en contra de la iglesia y de su líder, quien en este momento era Samuel Joaquín, hijo del propio fundador Aarón Joaquín. Así es, 2 generaciones, padre e hijo, habían perpetrado estos horribles actos hacia sus propios feligreses. Pero el legado que seguía no terminó ahí. Tras la muerte del siervo Samuel, todos los feligreses en más de 58 países y más de 15,000 templos alrededor del mundo estaban devastados por la pérdida de su líder y con una intriga sobre cuál sería el destino de la iglesia. Además, por el propio miedo que tenían de qué pasaría para todos. ¿Será que tras la pérdida de Samuel llegaría el apocalipsis? ¿Era la culpa de ellos la muerte de su líder? Pero todo estaba claro desde que empezó a enfermar Samuel. Su hijo, Naasón Joaquín García, fue el propio elegido por su padre para sustituirlo a su falta. Y con la llegada de Naasón, no se hicieron tardar los mismos abusos dentro de las misiones que realizó Naasón para visitar cada uno de los países que tenían miembros en la iglesia. El 3 de junio de 2019, Naasón Joaquín García y Alondra Ocampo fueron detenidos en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por acusaciones en su contra por 36 cargos relacionados con delitos sexuales en su contra, y Alondra por su participación reclutando a menores a formar parte del grupo privado de Naasón, que cubrían todas sus necesidades. Y en palabras de las propias víctimas, nos encargábamos de que él hiciera lo menos posible. Fueron inducidas por la propia Alondra a entregarles lo más preciado que ellas pudieran poseer, siendo esto su virginidad. Eran llevadas a la habitación en la que descansaba Naasón para desnudarlas enfrente de él, tomándoles fotos en ese momento para después forzarlas a tener relaciones sexuales con él. Al momento de ser detenidos se encontró en el portafolio de Naasón un iPad, la cual fue revisada por las autoridades y fueron encontrados videos y fotos explícitas que eran de las víctimas de las cuales había abusado Naasón. Fueron 3 años de arduos litigios para llegar a una conclusión. Fue el reconocido abogado Alan Jackson quien llevó casos como el del actor Kevin Spacey y el productor Harvey Weinstein, el defensor de Naasón, para su juicio. Y el 7 de junio de 2022 se dio oficialmente el juicio en donde 5 denunciantes anónimas, Jane Doe, dieron algunos de los siguientes testimonios. Today I had a breakdown and that our parents would never believe us, but most importantly because it was a blessing to lose your virginity to the so-called name God. Al final se llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California, aceptando su culpabilidad por 3 delitos de abuso
infantil, reduciendo su condena a 16 años con 8 meses y poniendo la suma más alta de fianza en toda la historia, teniendo que pagar $90 millones para su liberación. Actualmente, Nason Merari Joaquín García se encuentra pagando su condena en la cárcel estatal de California, donde sigue operando como líder de la Iglesia La Luz del Mundo, además de atravesar aún por 2 juicios civiles en su contra, los cuales son promovidos por antiguos miembros, además de enfrentar una investigación en México y seguir en polémicas por sus nexos con el gobierno y el partido político Morena, ya que en 2019, 3 semanas antes de ser detenido, se organizó un homenaje por su cumpleaños número 50 en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en donde se le entregó un reconocimiento firmado por 35 diputados de dicho partido. Y solo para agregar una cereza al pastel, se abrió una carpeta de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por donativos que llegaron hasta los 359 millones de pesos, donde se detalló que la recaudación de estos fondos viene en gran parte de personas pertenecientes a la iglesia, haciendo donativos como bienes inmuebles, cuentas de ahorro y otras pertenencias, además de las donaciones obligatorias que se realizan de un mínimo del 10% de los ingresos de cada persona, los cuales iban destinados directamente a su apóstol. El objetivo de este video es visibilizar los casos de abuso que se dan en este tipo de organizaciones, en las cuales muchas personas terminan silenciándolo por los prejuicios y el odio que pueden recibir en su contra por su propia comunidad. En ningún momento se busca ofender las creencias de los demás. Cada uno tiene el libre albedrío y la decisión de tener fe en lo que uno pueda darle algún sentido o significado a la vida. Los datos que se dieron en este video están sacados de fuentes como Univisión, la BBC, Revista Proceso y Milenio Noticias, además de tomar inspiración y agregar los testimonios de las víctimas del documental La Oscuridad de la Luz del Mundo, que está disponible en Netflix. Cabe mencionar que no estoy asociado a ningún partido político, asociación, grupo religioso, medio televisivo o empresa. Solo necesitaba aclarar algunos puntos para evitar problemas con este video. Si te gustó esta historia, sigue para más. Me ayudarías mucho siguiéndome en Instagram y aquí en YouTube, donde tendrás mucho más contenido disponible. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para enterarte cuando subamos nuevo video. Deja tu like y comenta qué tema te gustaría que relate en un próximo video. Yo soy tu amigo Luigi Long, nos vemos en la próxima historia.